8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el líder de Compromís, Joan Baldoví, propone una moción de censura contra el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la Dana. Sin embargo, el reglamento de la Cámara Autonómica establece que la presentación de la moción de censura requiere un mínimo de 20 diputados, por lo que la formación necesitaría al menos 5 más de los que disponen para impulsar la medida. Por este motivo, Baldoví ha ofrecido al PSOE los 15 diputados de la formación Compromís para apoyar una moción que los diputados presenten junto con los que faltan, o bien para presentarla conjuntamente. El viernes no contestó, insisto, a 2 preguntas simples. ¿Dónde estaba y por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente tenía el agua al cuello? Por tanto, entendemos que por dignidad, por decencia, estas Cortes tienen que debatir si el señor Mazón es la persona que debe estar al frente del Gobierno de la Generalitat en los próximos meses. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, apoya la moción planteada por Compromís y ha solicitado al PSOE autonómico que la respalde. Sin embargo, esta moción no saldrá adelante ya que las fuerzas de izquierdas no suman en el Parlamento valenciano. Bueno, pues moción de Compromís. La verdad es que con el tema de lo de Valencia, pues Compromís, que es una formación que estaba muy tocada por todo el tema de Mónica Oltra, recuerdan ustedes, esa defensa de alguien imputado por tratar de encubrir al que entonces era su marido en un caso de abusos sexuales. Todo aquello había hecho que Compromís, que es una especie de amalgama de partidos, pues estuviera sometido a una serie de tensiones y hubiera perdido fuelle. Con lo cual la izquierda valenciana pues tenía un problema. Compromís sin fuelle, PSOE más o menos resistiendo, Podemos y Sumar abofetadas en el espacio de la izquierda aparentemente no separatista, etcétera, etcétera. Sin embargo, con lo de Valencia, Compromís estuvo listo, o podemos decir que actuó correctamente, movido por su deseo de hacer el bien. Escojan ustedes la explicación que quieran, pero el caso es que actuó correctamente. Fue el único partido de toda la coalición gubernamental que se largó del pleno junto con PP y Vox cuando, mientras ya empezaban a llegar las cifras de muertos, el PSOE se empeñó en mantener la votación para tomar el control de Radio Televisión Española. Compromís se ausentó, ahí actuó correctamente. De esa manera se distanció de un Pedro Sánchez que a partir de ese momento no ha levantado cabeza en todo lo que es la gestión de la Dana. Y Compromís, pues claro, busca su interés electoral y busca también el desgaste de sus oponentes, que no solo es el PP, también es el Partido Socialista, porque compiten por un mismo electorado, al menos en parte. Y Compromís, que está libre de ataduras, pues plantea una moción de censura contra Mazón, lo cual es una carga de profundidad, no contra Mazón, sino contra el PSOE. Digo que no contra Mazón porque no suman de ningún modo. Las fuerzas de izquierda tienen minoría en el Parlamento valenciano, con lo cual la moción de censura no puede salir adelante de ninguna manera. Pero además, para que se pueda tomar en consideración, hacen falta unos mínimos de diputados. Y tampoco le da a Compromís los números para tener esos mínimos, salvo que cuente con el apoyo del PSOE. Y claro, pues aquí hay un follón de 3 pares de narices, porque si el PSOE apoya una moción de censura de Compromís contra Mazón, obviamente le hace imposible a Feijóo sacar adelante pues eso de vamos todos juntos a remar para solventar esta catástrofe, etcétera, 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 que es el discurso en el que Feijóo está instalado desde el minuto 1, obviando que el PSOE pues le mete andanadas a Mazón un día sí y otro también. Pero claro, ya la presentación de una moción de censura ya no es una simple andanada, ya es una ofensiva en toda regla. Entonces, pues el PSOE
¿Va a apoyar esta moción de censura de Compromís? ¿Va a presentar va a apoyar la presentación? Teniendo en cuenta que no va a salir adelante, pues la jugada de cargar contra Mazón con una moción de censura, arriesgándose a que el PP le responda con otra moción de censura en el Congreso contra Sánchez, ¿lo va a hacer el PSOE? Pues bueno, hay un follón en estos momentos. Vamos a ver qué terminan decidiendo. Por desgracia, pues aquí las decisiones se toman no tanto por lo que convenga a Valencia, cuanto por cómo hacer el mejor uso de lo que ha pasado para los intereses políticos del PSOE, que tiene un problema, que es que una cosa son los intereses del PSOE valenciano y otra cosa, no necesariamente coincidente, son los intereses políticos de Sánchez, que al final es el que manda en el PSOE. Bueno, teniendo en cuenta que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en el Parlamento valenciano, ¿no existe la posibilidad teórica de que la moción de censura prosperara? Sí, teóricamente sí. Si Vox se sumara a una moción de censura contra Mazón, Mazón caía, pero Vox ya ha respondido que vamos, que ni harto de gazpacho. Escuchen. Vox deja claro que no va a apoyar la moción de censura contra Carlos Mazón en Valencia. Así lo decía José Antonio Fuster, portavoz de Vox, que pide que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, pero allá donde tengan que pedirse. Por eso queremos llegar hasta el fondo de cuáles han sido los errores, las negligencias y las incompetencias en la gestión de la catástrofe. Pero no tengan la menor duda de que para nosotros la negligencia criminal, desde el minuto 1, es de Pedro Sánchez. A ese es al que queremos ver sentado en el banquillo. En cuanto a las posibles modificaciones que pueda hacer la Generalitat Valenciana en el gobierno o el Partido Popular, eso es una cuestión suya. Pero que en cualquier caso, explicaciones, muchas explicaciones, pero en la comisión de investigación, a ver si llegamos al fondo de todo este asunto. Nosotros, con partidos separatistas, no vamos ni a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que, como les contamos, Compromís solo cuenta con 15 escaños en la Cámara Autonómica Valenciana y podría sumar 31 gracias a los socialistas que han dicho que van a estudiar esta moción de censura. Pero ambas formaciones aún no alcanzan la mayoría y necesitarían también los votos de Vox, que se ha apresurado a descartar tajantemente sumarse a esta moción de censura de la izquierda y de los separatistas. Bueno, pues se hace muy bien Vox en desmarcarse, aunque electoralmente hablando, pues el PP es competidor de Vox en un cierto segmento del electorado y por tanto, teóricamente, desde el punto de vista político, a Vox le convendría el desgaste máximo del Partido Popular en Valencia. Afortunadamente, Vox no razona en esos términos. Lo ha dejado claro muchas veces Santiago Abascal. El criterio para tomar decisiones en Vox es qué es bueno para España. Sería bueno para España que triunfara una moción de censura del PSOE y Compromís, es decir, separatistas, más los responsables de las posibles negligencias criminales en la Dana contra Mazón. Pues evidentemente ni sería bueno para España ni sería bueno para los valencianos. De hecho, cualquier acuerdo con los separatistas de un mínimo calado político es malo para España. Por tanto, Vox no se va a sumar en ningún caso a esa moción de censura, incluso aunque la moción de censura pudiera servir para desgastar a Mazón. El interés de Vox no es desgastar a Mazón, sino tratar de conseguir lo mejor posible para los valencianos, y desde luego en estos momentos para los valencianos sería terrible que Mazón cayera antes que Sánchez. Sería terrible para los valencianos y para los españoles en general. He explicado antes cuáles son las 4 diferencias entre Mazón y Sánchez. La principal es que lo de Mazón puede ser calificado de inutilidad. No estuvo el gobierno valenciano a la altura de la respuesta que se esperaba en el día de la Dana. Lo de Sánchez es, presuntamente siempre, claro, otra cosa. En Sánchez, la duda que tenemos, y tendrán que solventarla en los tribunales, es si hubo negligencia criminal, si hubo retraso deliberado de la ayuda
para tratar de utilizar la DANA con fines políticos y alejar el foco de la corrupción y centrarlo en el PP valenciano. Es decir, ¿tomó Sánchez la decisión deliberada de retrasar la ayuda porque le convenía políticamente? Esa es la pregunta. ¿Cometió una negligencia criminal? Esa es la pregunta. Esas preguntas, en el caso de Mazón, no nos las hacemos. En el caso de Mazón nos hacemos otras preguntas que, dentro de la gradación moral de los hechos, pues hombre, son menos graves. ¿Se comportó como un inútil el gobierno de Mazón? Parece claro que la respuesta es sí. Ahora bien, la inutilidad no es negligencia criminal. Por tanto, lo que decía Fuster, el portavoz de Vox, tiene toda la razón. Aquí tienen que empezar a rodar cabezas por los responsables de lo máximo, no de lo mínimo. Porque si no, corremos el riesgo de que se utilice lo de lo mínimo como cabeza de turco para decir, ¡hala! Y ya está, ya ha rodado la cabeza aquí de Mazón, por tanto ya la DANA, dejamos de hablar de ella. No. Queremos respuestas sobre las negligencias antes, durante y sobre todo después de la DANA. Queremos saber si el retraso de días en movilizar la ayuda hacia Valencia, el retraso de días que tuvo el gobierno de Pedro Sánchez, fue deliberado o no. Porque en esa pregunta es donde está el meollo de la cuestión. Bueno, en Estados Unidos todavía no ha tomado posesión Trump y ya están empezando a notarse cambios. En realidad son cambios que ya venían tratándose en el Congreso y en el Senado americanos desde hace muchas semanas. Pero bueno, el caso es que ahora parece que se precipita todo. La victoria de Trump va a tener mucha cola en todo el mundo. Por ejemplo, en lo referente a Israel. Escuchen. Abrimos la página de información internacional hablándoles de Estados Unidos y los cambios que allí se están produciendo ante la llegada de Donald Trump. El nuevo líder de los republicanos en el Senado norteamericano amenaza con sanciones contra la Corte Penal Internacional. John Thune dice que va a hacer valer la mayoría republicana en la Cámara Alta y apoyar esa serie de sanciones contra el Tribunal Penal Internacional en represalia por la petición de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, contra Benjamín Netanyahu, y también contra el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant. El republicano se ha expresado de manera contundente apenas una semana después de que los senadores del Partido Republicano lo escogieran como su nuevo líder en la Cámara Alta, donde la formación cuenta en esta legislatura con mayoría tras las elecciones de comienzos de noviembre en las que Donald Trump resultó electo como presidente. Bueno. Evidentemente el mundo no es igual si está un presidente del Partido Demócrata en la Casa Blanca que si está un presidente del Partido Republicano. E incluso el mundo no es igual si está Biden en la Casa Blanca que si está Kamala Harris, que si está Trump, que si está, pues yo que sé, un McCain o uno de estos republicanos partidarios de el compadreo con el Partido Demócrata. La influencia de cada persona es tremenda. Y en concreto, dentro de los distintos focos de tensión que tiene el mundo, pues ahora mismo tenemos 3 importantes. Tenemos otros, pero bueno, estos 3 tienen una gran importancia. Primero, Ucrania. ¿Ya han visto ustedes una noticia de ayer de que Biden ha autorizado que Ucrania utilice sus misiles de largo alcance en territorio ruso? Entonces, bueno, he visto algunos comentarios en plan que esto es un golpe de Estado de Biden para dificultar la transición de Trump. Me van a permitir que discrepe. No creo que sea eso, no creo que se haya producido ningún golpe de Estado de Biden.
Y me explico. ¿Ustedes han oído a Trump salir en tromba a criticar lo que ha hecho Biden? No. Vamos a suponer que Biden quisiera dificultar la transición, que Biden quisiera poner problemas a un Trump que ha dicho que piensa sentar a Zelensky y a Putin sobre la mesa. ¿Zelensky aceptaría poner en aprietos a Trump? Me resulta difícil de creer, y de hecho las declaraciones que ha hecho Zelensky en las últimas fechas pues son enormemente conciliadoras hacia los intentos de negociación que Trump está patrocinando. Zelensky es consciente de que en una mesa de negociación Trump va a tratar de conseguir las mejores condiciones posibles para Ucrania. Incluso aunque creyera en la mala fe de Trump, pues Zelensky no tiene más remedio que ponerse en manos de Trump de cara a esa negociación, porque al final, pues es de la ayuda americana de lo que depende en buena medida el aprovisionamiento de armas sofisticadas por parte del ejército ucraniano. Por tanto, suponiendo que Biden quisiera meter a Trump en un lío con esto de los misiles, Zelensky no le dejaría. Es decir, una cosa es que Biden diga, oye, te autorizo a usar los misiles. Otra cosa es que Zelensky los use. Si Zelensky los usara de manera profusa y tratara de escalar la guerra, pues entonces eso, de cara a lo que Trump pueda intentar imponer en una mesa de negociación, no favorece a Zelensky. Entonces yo no creo que Zelensky se vaya a meter en ese follón. Por un lado, creo que lo de Biden, de que quisiera fastidiar a Trump, no tiene sentido, porque dudo de que Zelensky quiera fastidiar a Trump. Y segundo, tampoco habrán visto ustedes salir en tromba a Trump a denunciar este golpe de Estado, intento de escalada de la Tercera Guerra Mundial. No. ¿A mí a qué me suena esto? Pues me suena a una cosa muy simple, a que es un movimiento pactado entre Biden y Trump. Es un movimiento pactado que no tiene otro objetivo que reforzar la posición negociadora de Ucrania en la mesa de negociación. Ucrania tiene ya el permiso para poder utilizar misiles de largo alcance contra territorio ruso. Eso le coloca a Ucrania en una posición de más fuerza que si no tiene ese permiso. Yo, perdónenme, pero no creo que en este caso Biden haya actuado por su cuenta. Vamos, y tengo la sensación de que está pactado entre Biden y el equipo de transición de Trump, porque tendría todo el sentido de cara a esa eventual negociación futura que se supone que se va a abrir. Segundo foco de interés, Israel. Pues yo creo que ninguno de ustedes tendrá dudas de que Trump va a apoyar con la máxima fuerza a un Israel que hasta ahora siempre tenía el aliento del gobierno americano en la nuca. Oye, no vayas muy lejos en tu represalia, oye, no. Digamos que ese aliento en la nuca que sentía Netanyahu, pues ya va a ser de mucha menor intensidad, si es que existe. Me supongo que Trump y Netanyahu hablarán y pactarán qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Por ejemplo, creo que sin necesidad de que Trump hable con Netanyahu, Netanyahu es consciente de que no puede bombardear las terminales de exportación de petróleo de Irán, porque eso causaría una conmoción económica en todo el mundo. Bueno, esta noticia que les traemos de que los republicanos del Senado amenazan con sanciones a la Corte Penal Internacional forma parte también de ese conflicto entre Israel y todo el mundo antisemita, que los jefes no están allí en los países árabes, están aquí en Occidente. Ya saben ustedes que la Corte Penal Internacional pues es una cosa muy rarita, que fíjate por dónde, después de N años, sigue sin sentar a Maduro en el banquillo, pero eso sí, se apresura a emitir una orden de detención contra Netanyahu. Vamos, que la Corte Penal Internacional es otro apéndice asqueroso del mundillo progre.
un apéndice tomado por los progres para impulsar desde la Corte Penal Internacional determinadas causas que interesan a la progresía woke, entre ellas, por ejemplo, demonizar a Israel. Y bueno, ya el Congreso americano, ojo, con el apoyo de prácticamente todos los republicanos y de 42 congresistas demócratas, ya aprobó ya una amenaza de sanciones a la Corte Penal Internacional si no retira la orden de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa. Y ahora, desde el Senado, el nuevo jefe de la mayoría republicana en el Senado, Tune, pues ha dicho que van a aprobar también la misma exigencia, lo cual pues daría manos libres a Trump para proceder a adoptar esas sanciones contra la Corte Penal Internacional si continúa haciéndole el juego al terrorismo antisemita. No es el único movimiento en materia internacional y nos vamos al tercer foco de interés donde Trump va a actuar: Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela ahora que gana Trump? Pues por lo pronto la Cámara de Representantes acaba de aprobar la denominada Ley Bolívar para empezar a estrechar la soga en torno al cuello de Maduro. Escuchen. Les traemos otra noticia más de los cambios en Estados Unidos. Se aprueba finalmente la Ley Bolívar, lo que se considera un preámbulo del cerco a Maduro en la nueva era Trump. La conocida como Ley Bolívar es la ley bipartidista de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela, y está destinada a complementar sanciones contra el régimen chavista. Detrás de la nueva legislación está el congresista Mike Waltz, elegido por el presidente electo Donald Trump como su próximo asesor de seguridad nacional a partir del mes de enero de 2025. El propio Waltz ha declarado que se trata de una ley pensada para limitar los recursos que a día de hoy está usando Nicolás Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano. El primer movimiento para ganar una guerra es el económico. Si a ustedes les gusta la historia, pues analicen cómo fue la guerra económica, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Cómo fue la guerra económica, por ejemplo, durante las guerras napoleónicas. Lo primero de todo es ahogar al enemigo económicamente. Evitar que pueda tener los recursos suficientes para desarrollar una guerra. Evitar que pueda tener el dinero, evitar que pueda tener los minerales. Analicen ustedes, por ejemplo, el comportamiento del ejército inglés y del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y verán cómo detrás de esas operaciones que sobre un mapa parecen simplemente flechitas, pues lo que hay es el intento de controlar los campos petrolíferos de Bakú, el intento de tomar el canal de Suez, es decir, el intento de ganar la guerra económicamente, porque una guerra solo necesita tres cosas, como decía Napoleón: dinero, dinero y dinero. Por eso es tan indignante lo que pasa en Ucrania, donde seguimos financiando a Putin a través de la compra de hidrocarburos para que pueda tener el dinero para comprar armas para matar ucranianos. Y los mismos que hacen eso, que le compran a Putin, luego se les llena la boca de decir: ¡ay, estamos con Ucrania! Mentirosos. Bueno, el caso es que contra Irán es previsible que Estados Unidos apruebe sanciones económicas duras para ahogar al régimen, que yo creo que se tambalea y que posiblemente podría caer. Y contra Maduro, pues está claro que si Maduro subsiste es pura y simplemente porque hay quien le presta ayuda económica a un país que está en quiebra desde hace mucho tiempo. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado esa iniciativa de Mike Waltz llamada Ley Bolívar para empezar a adoptar sanciones contra aquellos que ayuden económicamente a Maduro. Me pregunto, doña Carmen, ¿el señor Aldama sería objeto de sanciones? O quizás el señor Ábalos, porque con lo de las maletas de Delci está la cosa complicada. Bueno, yo creo que nos vamos a entretener en los próximos meses. Y permítanme hacer una predicción. Maduro, el torturador, el criminal, el corrupto, el asesino, el ladrón, va a caer.